perineo, peritoneo pelviano, espacio pelvis subperitoneal, vejiga, próstata, recto, arteria hipogástrica y sus ramas, y lo que es el plexo lumbosal. Entonces, acá están los puntos que les he referido, que vamos a empezar. Y vamos a empezar lo que es el perineo. Para hablar de perineo, diríamos que el perineo está localizado en la parte inferior, ¿no? O lo que sea, con respecto al piso de la cavidad pélvica, y en ella podemos concretar 4 puntos cardinales o principales. 1, lo que vendría a ser el subpubis; 2, lo que vendría a ser el coxis; y 3 y 4, lo que vendrían a ser los isquios. Entonces, yo teniendo en cuenta estos 4 puntos cardinales, yo puedo unir a estos 4 puntos cardinales el subpubis hacia lo que vendría a ser los isquios, con las ramas isquiopubianas, y una línea también que une, ¿no es cierto?, los isquios hacia el coxis, que no es otra cosa que la proyección o el borde inferior del ligamento sacroiliaco mayor o sacrotuberoso también conocido, y también por los bordes del músculo glúteo mayor. Yo acá tengo lo que vendría a ser un rombo, ¿no es cierto? Y este rombo, si yo hago una línea transversal uniendo ambos isquios, voy a tener 2 triángulos. Un triángulo anterior, ¿no es cierto?, con el vértice hacia adelante y la base hacia atrás, y un triángulo posterior cuya base está en la parte anterior y el vértice está en la parte posterior. A este triángulo anterior y el triángulo posterior es conocido como perineo anterior y perineo posterior respectivamente. ¿Qué encuentro yo en el perineo anterior? En primer lugar, tendría que referir acá lo que vendría a ser los límites, ¿no?, del subpubis por las ramas isquiopubianas, ¿no es cierto?, hacia los isquios, y luego la línea biisquiática, que por cierto, al día de ayer conversamos con el doctor Guamán y él me encargó que él les hiciera una corrección respecto a los diámetros, a la perimetría, ¿no? La línea biisquiática, que les había dicho 11 centímetros, queda como 11 centímetros, pero la línea biciática va a quedar con 10.5 centímetros. Así que hagan la corrección respectiva, por favor. ¿Ya? Entonces, acá tenemos nosotros el perineo anterior. ¿Cuáles vendrían a ser los límites? Las ramas isquiopubianas, o sea, del subpubis hacia los isquios, y la línea biisquiática, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir de este perineo anterior? Cuando está en posición anatómica el individuo, ¿no es cierto?, este perineo anterior, usualmente la mujer, vamos a hablar en primer lugar del perineo femenino, tiene la forma, en posición anatómica, este perineo anterior tiene la forma de una hendidura anteroposterior. Y en forma, en posición ya ginecológica, que es el decúbito dorsal, con los miembros inferiores o los muslos abducidos y flexionados, este perineo anterior tiene la forma triangular, cuyo vértice está en la parte anterior y base está en la parte posterior. Evidentemente que en este perineo anterior va a haber cierto contenido, y ese contenido está muy en relación con los órganos genitales externos del aparato reproductor femenino, que lo vamos a tocar justo dentro de un momento, que vendrían a ser los labios mayores, que ya vamos a hablar que son repliegues de piel hiperpigmentada, cubierta por pelosidades o vellos, que es el vello pubiano; los labios menores, que son repliegues de mucosa, ¿no?; el clítoris, que es el órgano eréctil en el caso femenino; la hendidura y o conducto vulvar, que no es otra cosa, también denominado como espacio interlabial; el vestíbulo uretral, por donde va a emerger la uretra, el meato urinario, ¿no?; el vestíbulo vaginal o orificio inferior de la vagina, y a este nivel encontramos el límite en el caso, pues, de las mujeres que no han iniciado vida sexual activa todavía. ¿Qué cosa vamos a encontrar en este perineo anterior también? Vamos a encontrar una serie de túnicas. La primera y segunda túnica respectivamente va a ser la piel y el tejido celular subcutáneo que lo cubre. La piel a nivel del perineo anterior es una piel fina, es una piel hiperpigmentada, es una piel cubierta de pelosidades, de vello pubiano. Que si bien es cierto, el vello pubiano en la mujer tiene la forma de un triángulo invertido, cuya base es anterior y cuyo vértice es posterior, y que cubre las caras externas de los labios mayores. También
vamos a encontrar un tejido celular subcutáneo que es abundante a nivel de esta región. Y a este nivel también vamos a encontrar una serie de túnicas, que así cuando estudien el aparato reproductor masculino van a encontrar que los testículos están envueltos o ubicados en la bolsa escrotal, y esta bolsa escrotal tiene 6 túnicas que envuelven. Igualmente pasa que debajo de la piel, el tejido celular subcutáneo, voy a encontrar túnicas a nivel del perineo anterior en el caso femenino. Entre ellas tenemos el dartos, que son fibras musculares lisas, muy delgadas, ¿no es cierto?, para la disección. El tejido celular subcutáneo en buena cantidad. También hay una túnica fibroelástica, ¿no es cierto?, que está en relación prácticamente con la pared anterior del abdomen y que está en relación también con el ligamento suspensorio del clítoris y con el ligamento redondo del útero, porque este ligamento redondo del útero es un ligamento de sostén del mismo, pero termina a nivel de los labios mayores. Por eso se describe su ubicación a este nivel. La tercera capa a nivel de este perineo anterior es la capa facial perineal superficial. Esta capa facial perineal superficial viene o proviene del borde anterior de la rama isquiopubiana y va hacia detrás, o va por detrás, y va hacia lo que vendría a ser el núcleo central o núcleo fibromuscular, ¿no?, del perineo. Está en relación directa con el músculo transverso superficial, que son músculos del perineo del plano superficial, y con el músculo constrictor de la vulva, o conocido para algunos como constrictor de la vagina, que es un músculo que está a nivel del orificio del introito vaginal, cuyas fibras son circulares alrededor, y que pende o depende, para algunos autores, del músculo bulbo cavernoso o bulbo esponjoso. La cuarta túnica o capa a este nivel es la celda clitoridia y el bulbo vaginal, ¿no es cierto?, que está en relación evidentemente con el músculo bulbo cavernoso o bulbo vaginal, ¿no?, y con el músculo isquiocavernoso del clítoris o isquioclitoridio. ¿Por qué son importantes estos músculos? Ambos músculos son parte de lo que vendría a ser el plano superficial del periné o del diafragma pelviano. El músculo isquiocavernoso, vamos a ver, que es el que va a partir del isquio, de las caras internas, y se va a dirigir hacia los cuerpos cavernosos. ¿Hacia los cuerpos cavernosos de quién? Del clítoris. ¿Ya? Y el músculo bulbo cavernoso o bulbo vaginal es un músculo que parte del núcleo central o rafe central, que está y se dirige hacia la parte anterior, en la línea media, hacia lo que vendría a ser el cuerpo esponjoso. ¿El cuerpo esponjoso de quién? También del clítoris. Si bien es cierto, en el caso del varón, tiene un miembro eréctil desarrollado que vendría a ser el pene, en el caso de la mujer también tenemos un miembro eréctil, pero es atrofiado, ese vendría a ser el clítoris. Las características que tenga el pene desarrollado los tiene también el clítoris. Si el pene tiene 2 cuerpos cavernosos y uno esponjoso, el clítoris tiene lo mismo. Si el pene tiene un prepucio que lo cubre, el clítoris tiene el capuchón del clítoris, ¿no? Si el pene tiene un frenillo, el clítoris también tiene su frenillo. Y todo depende del mismo lado de donde emerge. Entonces, acá tenemos, esa es la cuarta capa. Quinta capa. La quinta capa es denominada la capa del diafragma urogenital o pelviano secundario. Está en relación con lo que vendría a ser la fascia perineal media, y esa está en relación con la hoja posterior superior y la hoja anterior inferior. Y como está en relación con esta capa perineal media, está en relación con el músculo transverso profundo, que es un músculo también del periné, pero de lo que vendría a ser el piso medio. Luego tenemos en la sexta capa, la capa prolongación anterior de las fosas isquiorrectales, ¿no?, que están en relación por arriba y adentro con el músculo elevador del ano, y por abajo con el diafragma urogenital, y por fuera con el músculo obturador interno. Dentro de un rato vamos a ver en qué consiste esa fosa isquiorrectal. Séptima capa está en relación directa con el músculo elevador del ano, que es un músculo también del periné, pero del plano profundo, así como el isquiococcigio. La octava capa con la fase del suelo de la pelvis, la novena capa con lo que vendría a ser el espacio pelvis subperitoneal, y la 10ª capa con el peritoneo pelviano ya propiamente dicho. Entonces ya tenemos ahí todas las capas, ¿no es cierto?, desde lo más superficial a lo más profundo a nivel del perineo anterior. ¿Quién va a irrigar toda esta zona?
¿no? La parte arterial va a ser irrigada por ramas de la arteria pudenda externa. Recuerden que la pudenda externa es rama de la arteria femoral, ¿no? Y también hay ramas que apoyan la irrigación de esta zona, el perineo anterior, que son las ramas de la arteria pudenda interna, y ahí es la diferencia. La pudenda interna es rama de la arteria hipogástrica o ilíaca interna, que es lo mismo. También tenemos a la arteria obturatriz con sus ramas de la arteria epigástrica. La arteria obturatriz viene a ser rama de la arteria también hipogástrica, y la arteria epigástrica viene a ser rama de la arteria ilíaca externa. La parte venosa. En la parte venosa tenemos las venas superficiales de la parte anterior, lo que estamos estudiando, drenan a nivel de la vena pudenda externa. Y ese drenaje que lo hace por intermedio de la vena pudenda externa, llega hacia la vena femoral, pero esto lo hace por intermedio de la vena safena interna. Luego, tenemos las venas superficiales de la parte posterior, van a drenar en la vena pudenda interna. Y obviamente que si drenan en la vena pudenda interna, esta vena pudenda interna va a drenar en la vena ilíaca interna, esta ilíaca interna drena en la vena ilíaca común, ¿no es cierto?, respectivamente. La inervación va a estar dado por el nervio pudendo, que a su vez va a tener los nervios, o va a originar los nervios perineales, perineal superficial y perineal profundo. Hay que recordar que el nervio pudendo, o conocido como nervio pudendo interno también, es rama colateral del plexo sacro, que vamos a estudiar en un ratito. Y el nervio genitofemoral, que es rama colateral del plexo lumbar. Por eso que hoy vamos a repasar un poco lo que es el plexo lumbosacro. Ahora, hablemos de lo que vendría a ser el perineo anterior, pero en el caso masculino. Evidentemente tenemos, ¿no es cierto?, el triángulo anterior, también conocido como triángulo urogenital, en ambos casos, tanto el femenino como el masculino. Tenemos el subpubis, los dos isquios, y trazamos la línea. La rama isquiopubiana, ¿no es cierto?, y la línea, ¿no es cierto?, isquial. En posición de cúbito dorsal, en el caso del varón, va a ser triangular. ¿Qué cosa va a contener externamente, ¿cierto?, este perineo anterior? Va a contener la bolsa escrotal, donde van a estar ubicados los testículos, y van a haber 6 túnicas que envuelven, aparte de la túnica albucina que envuelve el testículo, que es propia de él, la uretra masculina anterior y el pene, o miembro viril del varón. ¿Qué túnicas vamos a encontrar? En primer lugar vamos a encontrar la primera túnica, que es la piel, la segunda túnica, que es el tejido celular subcutáneo. En el caso de la piel es una piel también fina, es una piel elástica, en el caso del varón está hiperpigmentada y también cubierta por pilosidades, ¿no? Pilosidades, que vendría a ser el vello pubiano. En el caso del vello pubiano del varón, hay que recordar que este vello pubiano tiene la forma romboidal, muy a diferencia del vello pubiano de la mujer, que tenía forma triangular invertida. Luego tenemos la segunda túnica o la segunda capa, que es el tejido celular subcutáneo, que está en relación con la fase superficial o denominada también fase de Camper, ¿no? Y con la fase profunda o denominada fase de Colles, ¿no?, que se continúa con la fase de Scarpa en las regiones glúteas y en los muslos, ¿no es cierto? Y también que está en relación directa con lo que vendría a ser el dartos, que es la túnica, una de las túnicas que va a envolver a lo que vendría a ser la bolsa escrotal del testículo, ¿no? Y con la fase de Evo también. La tercera capa, capa facial o perineal superficial, que está en relación con el borde anterior inferior de la rama isquiopubiana, ¿no es cierto?, desde los isquios hasta el subpubis, ¿no?, y el rafe medial, donde está en relación directamente con el bulbo uretral y con el músculo transverso superficial, que es este de acá, que está en el primer plano o plano superficial del perineo. Cuarta capa, lo que es ya la celda peniana, que está en relación abajo y hacia adelante con la fascia perineal superficial, y evidentemente también, al estar en relación con esta fascia perineal superficial, está en relación con el músculo transverso superficial, ¿no? Por arriba y por atrás está en relación con el diafragma urogenital, y por fuera con las ramas isquiopubianas y con el músculo isquiocavernoso, que como ya hemos dicho, el isquiocavernoso va a formar parte de las raíces de los cuerpos cavernosos, en este caso ya del pene. Quinta capa, la capa diafragma urogenital o pelviano secundario, que está en relación con la fascia perineal media y por ende va a estar en relación con el músculo transverso profundo, ¿no? Está en relación también con el borde postero superior de la rama isquiopubiana hasta la unión del núcleo central o núcleo de Raff, del perineo. Músculo transverso profundo, como yo les decía, y también en relación con el esfínter
estriado de la uretra. Se dice que en el plano medio, en el caso del varón, hay un músculo que es el esfínter externo de la uretra, ¿no? Que algunos autores tan solo lo refieren en el caso masculino, no en el caso femenino. Otros sí lo refieren en ambos casos, pero hay que hacer la salvedad del caso. Sexta capa, capa o plano perineo anterior, dado por las prolongaciones anteriores de lo que vendrían a ser las fosas isquiorrectales, ¿no? Forma la pirámide triangular, hay una pared superior que está en relación con el músculo elevador del ano, o sea, una pared lateral que está en relación con el retropubis y con el músculo obturador interno, y en la parte inferior está en relación con el diafragma urogenital, ¿no? Y está también, cuya base se continúa con la fosa isquiorrectal y cuyo vértice está en relación con el músculo elevador del ano y con el músculo obturador interno. Séptima capa, netamente el músculo elevador del ano, que es el plano profundo del tercer plano del periné. Octava capa, con el espacio pelvis subperitoneal, que vamos a estudiar en un momento, y la novena capa con el peritoneo pelviano netamente. ¿Quién va a irrigar también esta zona? Van a ser los vasos y nervios perineales o cluneales, que algunos le denominan así, que se originan del paquete vasculo nervioso del nervio o del básculo nervioso del pudendo interno. Recuerden que acá tenemos principalmente la arteria y vena pudendo interna o vena satélite de la arteria pudendo interna, que vendría a ser la arteria rama, de lo que ya les he dicho de la arteria hipogástrico iliaca interna, y el nervio pudendo a secas o nervio pudendo interno, rama colateral del plexo sacro. Perineo posterior. Evidentemente los límites del perineo posterior en el caso femenino y masculino van a ser los mismos. Vamos a tener los dos puntos laterales que vendrían a ser los isquios y hacia atrás el coxis, ¿no? La línea biisquiática y los bordes laterales posteriores vendrían a ser el ligamento sacrotuberoso o ligamento sacrociático mayor y los bordes inferiores del músculo glúteo mayor. A ese triángulo o conocido como perineo posterior se le denomina también triángulo anal, a diferencia del perineo anterior, que era el triángulo urogenital. Entonces acá están los límites que ya hemos referido. ¿Y cuál va a ser el contenido? Como es el triángulo anal, evidentemente el contenido va a ser el fin del recto, o sea, el recto con el ano, respectivamente. En ese triángulo posterior o perineo posterior, se dice que hay dos núcleos. Es por eso que ustedes a veces no entienden mucho las inserciones. Entonces tenemos en el triángulo posterior o perineo posterior, acá está lo que vendría a ser el ano. Delante del ano hay un núcleo, es el núcleo central o el núcleo del rafe central, donde se insertan varios de los músculos que vamos a estudiar del periné. Y detrás del ano, entre el ano y el coxis, hay el núcleo accesorio o núcleo ano-coxigio, donde también se insertan los fascículos de los músculos del periné. En el caso masculino, igualmente van a ser, ¿no?, las ramas, la línea biisquiática y lo que vendría a ser pues, el ligamento sacrotuberoso o sacrociático mayor, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Evidentemente va a haber túnicas que van a cubrir toda esta zona, entre ellas tenemos pues, la primera capa que es la piel, que es fina y elástica, es hipercrómica, que ya hemos hablado, ¿no? La segunda capa va a ser el tejido celular subcutáneo, que está en relación con lo que ya hemos descrito, con la fascia de Camper, ¿no?, en relación también con la pared abdominal, ventromedial y la parte inferior, que va a estar en relación con el pecho y el escroto, ¿no? Se proyecta hacia las regiones glúteas, ¿no?, y al tejido celular subcutáneo de la región de los muslos. Hablemos de la fosa isquiorrectal y el canal de Alco. Pues acá tenemos, ¿no es cierto? Este es un diafragma pelviano femenino, tenemos el triángulo anterior o urogenital, tenemos el triángulo posterior o anal, ¿no es cierto? Y acá tenemos. ¿Qué cosa es la fosa isquiorrectal? Esta fosa isquiorrectal evidentemente está en el triángulo posterior o el perineo posterior. Tiene la forma triangular, tiene límites. La base va a estar hacia la piel del triángulo perineal posterior. El vértice va a estar en la confluencia de dos músculos, del músculo obturador interno y del músculo elevador del ano. Evidentemente que el obturador interno está lateral y el elevador del ano está medial. El lado interno está en relación con la cara inferior del elevador del ano y del esfínter externo del ano.
¿cierto? El lado interno-medial. Y el lado externo-lateral está en relación con la cara interna del músculo obturador interno. A nivel de esta fosa isquiorrectal, ¿cierto?, que tiene unas dimensiones, una longitud de 5 a 6 centímetros, un diámetro transverso de aproximadamente de 3 a 4 centímetros y un diámetro vertical aproximadamente de 6 a 7 centímetros. ¿Qué va a contener esta fosa? Una cantidad de grasa proveniente de los tractos fibrosos de la fase de Colles, ¿no? Acá se ve. ¿Y qué más van a contener? Van a contener un conjunto de vasos y nervios que vendrían a ser el van pudendo interno. Este van pudendo interno llega o se proyecta a esta fosa isquiorrectal por intermedio de un canal, el canal de Alco. O sea, el canal de Alcott está dentro de esta fosa. Este canal de Alcott está por fuera, está en relación entre el isquion y el obturador interno, ¿no? Y su fase. Por dentro está en relación con la espina ciática. Por abajo con la fascia perineal media. Y ¿no es cierto?, este canal va a albergar a lo que vendría a ser la arteria, vena y nervio, ¿no es cierto?, pudendo. Arteria, vena y nervio pudendo interno, ¿no? Y su relación va a estar de arriba, abajo y de afuera adentro, ¿no? Ubicando primero la arteria, luego la vena y luego el nervio, respectivamente. Listo. Ahora hablemos lo que es perineo. En el perineo vamos a trazar ese rombo que ya hemos hablado, ¿no? Lo que vendría a ser el subpubis, el subcoxis, o el coxis, perdón, y los isquios. Tenemos un triángulo anterior o urogenital, un triángulo posterior o anal. Y vamos a trazar 3 planos: plano superficial, plano medio y plano profundo. Vamos a hablar primero del plano superficial, tanto en los chicos como en las chicas. Listo. Tenemos el primer músculo, el músculo transverso superficial del perineo, o algunos autores le dicen el músculo transverso superficial, pero otros sí del perineo, porque hay muchos músculos transversos, por eso hacen esa acotación. Ya. ¿De dónde viene? La inserción va a venir del isquio, sus fibras van a ser transversales y van a terminar en el núcleo fibromuscular central o núcleo central. Es el núcleo que describí que estaba entre o por delante del ano, ¿cierto? Y sus fibras van a ser transversales. Luego tenemos otro músculo, el músculo isquiocavernoso del clítoris o isquioclitoridio, que es lo que hace rato les refería. Es un músculo que viene, como su nombre lo indica, del isquio y converge hacia el subpubis. Pasa por la cara inferior de los cuerpos cavernosos del clítoris y conforman los mismos, ¿no es cierto? Tiene fibras superficiales y tiene fibras profundas. Se dice que las fibras superficiales se dividen en 2 hojas, una hoja medial y una hoja lateral, y que estas se contraponen unas a otras. Entonces, este es el isquio cavernoso de clítoris o isquioclitorio. En el caso de los chicos, evidentemente también hay otro músculo que es igual, el isquio cavernoso, que viene del isquio, converge hacia el subpubis, pasa y envuelve las caras laterales e inferiores de los cuerpos cavernosos, pero en este caso ya vendría a ser del pene, ¿no es cierto? Y va hasta la túnica del bujín. Seguimos. El siguiente músculo, en el caso de las chicas, músculo bulbo cavernoso o bulbo vaginal, o también conocido por algunos autores como bulbo esponjoso, también lo pueden encontrar así. Viene del núcleo central o fibromuscular, viene de atrás hacia adelante y se dirige hacia lo que vendría a ser la raíz de lo que es el clítoris, formando el cuerpo esponjoso del clítoris. A medida que va dirigiéndose de atrás hacia adelante, evidentemente se va a encontrar con el introito vaginal y va a dar fibras alrededor circulares o que rodean el introito vaginal. A ese tipo de fibras es conocido como un músculo, el músculo constrictor de la vulva o denominado músculo constrictor de la vagina, ¿no? Que depende, también viene, se fija del núcleo fibromuscular central del perineo, el delgado, y depende de las fibras musculares circulares lisas de la vulva y forman parte de lo que vendría a ser el esfínter liso-anular, ¿cierto? Alrededor. En el caso de los chicos, sí encontramos también un músculo bulbo cavernoso o bulbo esponjoso o bulbo uretral, ¿no? Que viene del núcleo central, que se dirige hacia el cuerpo esponjoso, en este caso del pene, ¿no es cierto? Y que está en relación directa con la cara dorsal del mismo y forman lo que vendría a ser
Uno es el músculo de Houston, que comprime lo que vendría a ser la vena dorsal del pene y produce la erección. Todos estos músculos que pertenecen al plano superficial, que hemos descrito hasta el momento, son conocidos como los músculos erectores del sexo. Quiere decir que son los músculos que funcionan cuando tenemos una actividad sexual. El músculo que sigue en el plano superficial, pero que no es un músculo considerado como erector del sexo, es este músculo de acá, el esfínter externo del ano, que es un músculo cilíndrico, elíptico, que rodea el ano y se continúa con los músculos pubo-rectal y pubo-coccigio. Además, forma un rafe ano-coccigio que se dirige hacia atrás, hacia la cara dorsal de lo que vendría a ser el coxis, ¿no? Está en el plano superficial, pero no lo describen los autores como un músculo erector del sexo. Plano medio. En el plano medio nosotros tenemos un músculo, el músculo transverso profundo. Quiere decir que este músculo transverso profundo también viene de las ramas del isquio y se dirige hacia la parte central, ¿no es cierto?, hacia el rafe medio. Se ubica entre las hojas posterior superior y anterior inferior de la fascia perineal media. Está muy en relación con él. Luego, también en el plano medio tenemos este otro músculo, que es el músculo esfínter de la uretra, que está alrededor del cuello de la vejiga en la aponeurosis perineal media. Varios autores describen que este músculo esfínter externo de la uretra tan solo lo ubicamos en el caso masculino, más no en el femenino, ¿no? Plano profundo. En el plano profundo tenemos este músculo, el músculo elevador del ano, que ya lo han estudiado ustedes, que es un músculo ancho, fino, que viene desde el retropubis a la espina isquiática o ciática y en el arco tendinoso del elevador, ¿no? Se une a nivel de la línea media de lo que vendría a ser con el lado opuesto para formar parte así del suelo de la pelvis. Y presenta los tres fascículos, el iliococcigio, el pubococcigio y lo que vendría a ser el pubo rectal. Y luego tenemos el otro músculo, conocido como el músculo isquiococcigio, que viene de la espina ciática, ¿no es cierto?, al ligamento sacroespinoso, al borde lateral de lo que vendría a ser el coxis y el sacro respectivamente. Entonces ahí ya tenemos todos los músculos del perineo, en tres planos, superficial, medio y profundo. Peritoneo pelviano. Cuando hablamos de peritoneo, sabemos que hay una gran cavidad, que es la cavidad abdomino-peritoneal, o abdomino-pélvica, perdón. Esta cavidad abdomino-pélvica tiene un límite superior. El límite superior vendría a ser la cara inferior del diafragma. Y el límite inferior vendría a ser lo que hemos estudiado hace un ratito, el piso o el perineo, el diafragma pelviano. La pared anterior vendría a ser toda la pared, la pared anterior de los músculos del abdomen, y la pared posterior está comprendido pues por la columna y por los dos grandes músculos que hemos estudiado cuando hemos estudiado abdomen, que vendría a ser el psoas ilíaco, ¿no?, o el psoas mayor, el psoas menor, y más lateral lo que vendría a ser el músculo cuadrado de los lomos y cuadrado lumbar. Toda la cavidad abdomino-peritoneal está envuelto por una membrana serosa, que es el peritoneo, ¿no? Y este peritoneo que lo envuelve, ¿no es cierto?, hace repliegues a nivel de la región pélvica, así como hace repliegues o fondos a nivel de la región abdominal. Sabemos que el límite entre la región abdominal y la región pélvica ya lo hemos trazado, ¿no es cierto?, de lo que vendría a ser del promontorio hasta el pubis. Todo lo que quede por encima de esto vendría a ser cavidad abdominal, y todo lo que quede por debajo es la pelvis o la cavidad pelviana propiamente dicha, o conocida como pelvis menor o verdadera, que ya hemos estudiado en la parte ósea. Este peritoneo hace repliegues tanto en los hombres como en las mujeres. En las mujeres hace dos repliegues o dos fondos de saco. Uno, el repliegue vesicouterino, que es el peritoneo viene por la cara posterior de la pared anterior del abdomen, desciende, baja, va por la base de la vejiga, cara posterior de la vejiga, y sube por la cara anterior del útero. Este es un repliegue pequeño, poco profundo, y es el repliegue denominado vesicouterino. Luego el peritoneo sigue cubre la cara posterior del útero, que el útero en la posición normal es anteverso flexo, baja por la cara posterior del útero, toma parte del tercio superior de la pared posterior de la vagina y sube por la cara anterior del recto, formando otro fondo de saco, el fondo de saco de Douglas, ¿ya? O para algunos, denominado útero vagino rectal.
En el caso del varón, tan solo forma un solo fondo de saco, ¿no? El fondo del saco vésico-rectal o recto-vesical, que es el peritoneo, envuelve la base de la vejiga, la cara posterior, sube por la cara anterior del recto y forma un solo fondo de saco. ¿Yo cómo evalúo estos fondos de saco? Hay diferentes formas de evaluar. En un examen clínico, en el caso para evaluar el fondo de saco de Douglas, hago un tacto vaginal, ¿cierto? Para ver el fondo de saco, evidentemente vésico-uterino, el tacto vaginal no me va a ayudar, evidentemente no voy a poder evaluar este fondo de saco. ¿Cuándo lo voy a evaluar? Y evalúo los dos cuando hago una laparotomía, o sea, cuando abro la cavidad, o cuando estoy haciendo una laparoscopía, porque puedo ver con mi cámara cómo están esos fondos de saco. Igualmente, en el caso masculino, el fondo de saco recto vesical o vésico-rectal lo puedo evaluar clínicamente haciendo un tacto rectal, ¿no? Y ya para verlo en forma directa, porque eso es una forma indirecta, en forma directa haciendo una laparotomía o una laparoscopía respectivamente. ¿Qué es el espacio pelvis subperitoneal? Este espacio, ¿no es cierto?, pelvis subperitoneal es el espacio extraperitoneal de la pelvis y evidentemente tiene límites. Un límite por arriba está el peritoneo visceral pelviano, por abajo está el suelo pelviano y las paredes ventro-posterolaterales de la pelvis, o sea, las paredes laterales y anteriores de la pelvis. ¿Cuál va a ser el contenido de esta cavidad? Tanto en hombres como en mujeres, evidentemente vamos a encontrar el recto, vamos a encontrar la vejiga urinaria, ¿no? En el caso de las chicas, el útero, los ovarios, con su medio de fijación, que vamos a hablar ahora. En el caso de los varones, la próstata, la uretra prostática, la parte de la vía espermática, ¿no? Y en ambos casos, de las chicas la vagina, evidentemente, y en ambos casos vasos y nervios linfáticos de la zona, ¿no? Evidentemente, y la parte grasa, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar también a este nivel? Vamos a encontrar una serie de tabiques fibroneurovasculares, o sea, que van a contener ligamentos, que van a contener vasos, nervios, ¿no? Y tenemos el sacro recto génito vésico pubiano, que es un tabique sagital o parasagital, derecho o izquierdo, ¿no? Que va desde el borde lateral del sacro al retropubis y que está por dentro de la arteria sacra lateral, de la arteria hipogástrica, de la arteria pudenda interna y de la arteria glútea superior e inferior. Y también está en relación directa con el nervio ciático y con la arteria obturatriz y el nervio obturador. Por fuera va a estar en relación con la próstata y con las vesículas seminales. Otro tabique, el tabique umbílico vesical, por delante del peritoneo, por delante del peritoneo y por detrás del retropubis, y se organiza alrededor de los vasos y nervios vegetativos umbílico-vesicales que vamos a tener en un momento, ¿no?, superiores. El tabique próstato-peritoneal, ¿no es cierto?, en el caso masculino, forma un estuche a nivel de las vesículas seminales, de los conductos deferentes y de la próstata. A nivel femenino, es un estuche para los ligamentos anchos, para los órganos anexos, los ovarios, las trompas, el útero y la vagina. Y este separa la próstata del recto, en otras palabras. Las aletas del recto, que están dispuestas vértico-frontalmente, siguiendo los vasos y nervios rectales, medios. Compartimientos también tenemos. Tenemos el espacio retrorectal, ¿cierto?, detrás del recto, entre la cara anterior del sacro y la cara posterior del recto. Tenemos otro espacio prerectal, entre la cara anterior del recto y la cara posterior de la próstata y de las vesículas seminales, respectivamente, de los conductos deferentes y de la fascia prostato-peritoneal. El espacio retrovesical, detrás de la vejiga, delante de la fascia prostato-peritoneal. El espacio prevesical, ¿no?, detrás del pubis y sus ramas, respectivamente. El espacio laterorectal, por fuera del recto, de la fascia sacro-recto-génito vésico pubiana y por dentro de la pared lateral de la pelvis. Entonces, todos esos espacios o compartimientos los encontramos en estos espacios subperitoneales. Vejiga. La vejiga
Es un reservorio, es un órgano evidentemente que va a contener la orina, que proviene de lo que viene a ser de los riñones, por intermedio de los uréteres, ¿no? Este es el reservorio de la orina, ¿no? Excretada por los riñones a través del sistema pielocalicial, ¿no? Está situado en la celda vesical, que está en relación en la parte anterior con el espacio prevesical y la fascia umbilico-prevesical, posterior en relación con el espacio retrovesical y la fascia prostato-peritoneal en el hombro, y por delante de los ligamentos anchos en el caso femenino. Lateralmente está en relación con el tabique, ¿no es cierto?, sacro recto genitopubiano, por arriba con el peritoneo visceral, por debajo con el piso pelviano, el tabique vésico vaginal respectivamente en la mujer, y con la fascia prostato peritoneal y su contenido en el caso del varón. ¿Cuánto mide en el caso del hombre y la mujer? En realidad tiene aproximadamente de 8 a 10 centímetros, pero las paredes, en el caso de las mujeres, las paredes son delgadas, y en el caso del varón, las paredes son gruesas. La capacidad también es diferente. En el caso de la mujer, una capacidad normal es de 350 centímetros cúbicos, y en el caso del varón es de 250. Tiene una uretra cervical, en el caso de la mujer, donde está el esfínter liso, y en el caso del varón, ¿no es cierto?, una uretra cervical donde está un esfínter liso, y a nivel de la uretra membranosa está el esfínter estriado. Por eso se dice que este tiene 2 esfínteres a nivel de la uretra. Recuerden que la misión va a estar controlada por la médula sacra a nivel de S2, S3 y S4, centro vegetativo parasimpático del sacro, y forma parte de lo que vendría a ser el nervio parasimpático pélvico, ¿no?, que forma los plexos hipogástricos superior e inferior respectivamente. ¿Cuáles van a ser los medios de fijación de la vejiga? Evidentemente vamos a tener la uretra, vamos a tener el suelo pelviano, ¿no?, vamos a tener los pedículos vasculares, o sea, las arterias que irrigan esta vejiga, la vesical superior, media, inferior, los ligamentos vesicopubianos, el ligamento umbilical medio conocido como uraco, y los ligamentos umbilicales laterales. La mucosa de la vejiga va a ser de color rosáceo con pliegues transversales, ¿no es cierto? Y en esta mucosa vamos a ubicar en la cara posterior inferior de la vejiga una estructura denominada o conocida como trígono vesical o triángulo de Litau. Este trígono vesical o triángulo de Litau va a estar conformado por la llegada de los 2 uréteres y la emergencia de la uretra. Entonces, este triángulo, que lo vamos a ver, está a este nivel. Acá tengo yo lo que vendría a ser las vejigas. Esta es una vejiga femenina, esta es una vejiga masculina, ¿no? En la cara posterior inferior de la vejiga tengo la llegada de los 2 uréteres y la emergencia de la uretra. Esta estructura que sí se ve en los cadáveres es denominado el trígono vesical o triángulo de Litau, ¿no?, igual en el caso masculino, ¿no? Evidentemente la vejiga es la parte muscular que no tiene el músculo detrusor de la vejiga, que va a tener sus capas, son 3, una capa externa, una capa media y una capa interna, y la serosa del peritoneo que la cubre respectivamente. En la capa externa va a estar en relación con las fibras longitudinales que forman los ligamentos vesicopubianos, ¿no es cierto?, puboprostáticos, vesicorrectales en el hombre y vesicuterinos en el caso femenino. En la capa media, las fibras son circulares en el cuello de la vejiga y forman lo que vendría a ser el esfínter liso de la uretra. Y en la capa interna, ¿no?, en la parte flexiforme o reticular, ya se relieve lo que vendría a ser la mucosa, formando las columnas que se adhieren a nivel del trígono vesical o triángulo de Litau. La irrigación de la vejiga va a estar dada por las arterias vesicales. Tenemos la vesical superior, que se origina del tronco anterior de la arteria hipogástrica. A veces se origina independientemente, otras veces se origina del tronco umbilico vesical, que es rama también de la arteria hipogástrica, ¿no? Se anastomosan entre sí en la línea media de las paredes de la vejiga, y en el varón de esta arteria vesical superior nace la arteria deferencial. La arteria deferencial es la que va a acompañar al conducto deferente y evidentemente forma parte del cordón espermático o de la composición de ese cordón espermático. Se dirige hacia lo que vendría a ser el epidídimo y se anastomosa respectivamente. La arteria vesical inferior en el hombre se origina de la vesicodeferencial, ¿cierto?, de la hipogástrica, y da ramas para la vesícula seminal, ¿no?, y para el conducto deferente. En la mujer nace de la arteria vaginal larga,
¿no? y de la uterina. Se anastomosa con las contralaterales de las vesicales superiores del lado contralateral. La arteria vesical anterior se origina de la arteria pudenda interna, ¿no? y se anastomosa con la contralateral. Y la arteria vesical posterior nace de la arteria rectal media o hemorroidal media, que también es rama de la ilíaca interna o hipogástrica, y se anastomosa con la contralateral. El drenaje venoso. El drenaje venoso va a estar dado por las venas vesicales anteriores que drenan a nivel de los plexos pubovesicales, ¿no? Que estos drenan a nivel de las venas pudendas internas y estas van a drenar a nivel de las venas hipogástricas. Ahora hablemos de la próstata. La próstata es una glándula sexual accesoria que está localizada en la parte o en la celda prostática, pero está localizada en la cara posterior o inferior de la vejiga masculina, ¿cierto? Es una glándula sexual accesoria, su secreción es fluida y lechosa, tiene un pH promedio de 6.5 por el gran contenido de ácido cítrico, fibronolicina y fosfatasa ácida. Presenta la forma de un cono aplanado, ¿no? de vértice inferior, cuyo eje es oblicuo que va hacia abajo y hacia adelante, determinando así un ángulo promedio de 25 grados respecto al eje vertical. Tiene un peso aproximadamente de 20 a 25 gramos y tiene dimensiones, una longitud de 3 centímetros, un ancho de 4 centímetros y un diámetro antero-posterior aproximadamente de 2 a 2.5 centímetros. La consistencia se refiere a ella que es blanda, como si fuera la punta de la nariz, igualmente, ¿no? Cuando encontramos a un examen, un tacto rectal, una consistencia mucho más pétrea, evidentemente ya nos está hablando de un problema patológico a nivel de la próstata. Una cosa es una hiperplasia benigna de próstata, donde todavía conserva la consistencia, la próstata igual que la punta de la nariz, ¿no? La superficie es lisa, simplemente la palpo muy agrandada, y otra cosa es encontrar una próstata pétrea, o sea, dura, ¿no? Ya no la consistencia blanda, y encontrar que ya no es de superficies lisas, sino más bien de lo que vendría a ser con rugosidad, ¿cierto? Situada profundamente en la excavación pélvica, por debajo de la vejiga, por encima del diafragma urogenital y por detrás del borde inferior de la sínfisis del pubis. Tiene medios de fijación. Evidentemente, entre los medios de fijación vamos a tener a la uretra, ¿no es cierto?, a la base de la vejiga, la celda vesical, los ligamentos puboprostáticos, el diafragma urogenital, la fascia prostato-peritoneal y las adherencias a los conductos eyaculadores, ¿no? y a las vesículas seminales, vasos y nervios también. Se consideran en ella 4 caras, un vértice y una base, que está en relación con la parte posterior inferior de la sínfisis del pubis, ¿no es cierto?, y el plexo venoso vésico pubiano. Tiene, cara anterior, que está en relación con la cara posterior inferior de la sínfisis del pubis y con el plexo venoso vésico pubiano. Cara posterior, ¿no es cierto?, que está en relación importante con la cara anterior del recto, y es un punto importante porque cuando yo hago el tacto rectal, a ese nivel puedo palpar indirectamente la cara posterior de la próstata. Caras inferolaterales se relacionan con los plexos venosos periprostáticos y con el músculo elevador del ano. El vértice, que está en relación con el diafragma urogenital, recuerden que el vértice está en la parte inferior, y está en relación también directo con el esfínter estriado de la uretra y con la uretra membranosa. La base, se consideran en ella 3 sectores. Uno anterior, relacionado con el cuello vesical, inicio de la uretra. Uno medio, en relación con el trígono vesical. Y uno posterior, o en relación con la zona vésico-deferencial. Esta glándula está constituida prácticamente por 30 a 40 cinis, cada uno de los cuales tiene su conducto excretor. Y tiene una parte central o periuretral y tiene una parte periférica, ¿no? En la parte central o periuretral está ubicada evidentemente la uretra prostática, ¿cierto? Y a este nivel está el esfínter liso cervical y drenan a ese nivel. El periférico, cuyos conductos drenan en la parte posterior de la uretra. Tenemos 3 lóbulos en el caso de la próstata, 2 lóbulos laterales y un lóbulo medio. Los lóbulos laterales son los voluminosos y se disponen en forma de una herradura. El lóbulo medio está ubicado a nivel del triángulo formado por la uretra y los 2 conductos eyaculadores, ¿no? El esfínter liso se introduce en este lóbulo.
En la próstata se distinguen tres zonas también: zona de transición, zona central y zona periférica. Se dice que la zona de transición corresponde al 10% de la glándula y está en relación con la base y en relación con la uretra y la vejiga. Y la zona central está correspondiente al 20% de la glándula y ocupa la base y también las vesículas seminales. La zona periférica corresponde al resto de la glándula, el 70%. Hay que recordar que la zona de transición y la zona periférica son las zonas donde mayormente se consideran donde va a ocurrir lo que es el adenocarcinoma de próstata. O sea, los ADN. ¿Quién irriga la próstata? La arteria vesical inferior, ¿no es cierto? La arteria vesicoprostática, la arteria pudenda interna, la arteria hemorroidal media que da ramas indirectamente para irrigar a esta glándula. Respecto al drenaje venoso, por el plexo venoso prostático, y respecto a los nervios, por el nervio o por el plexo hipogástrico inferior. El recto. El recto vendría a ser el segmento terminal de lo que vendría a ser todo el tubo digestivo, ¿no? Mide aproximadamente de 12 a 14 centímetros y algunos autores refieren promedio 14 centímetros. Tiene dos caras, una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales, o bordes laterales para algunos autores. El límite superior del recto está a nivel de S3, aunque para otros refieren que el límite superior del recto es cuando el colon sigmoides deja de tener o de presentar su meso. O sea, una vez que nosotros encontramos que parte del intestino grueso, que es el colon sigmoide, deja de tener su meso, ese es el límite superior del recto. Aunque otros autores ya lo fijan a nivel de S3. ¿Hasta dónde vendría a ser el límite inferior? El límite inferior es entre la línea pectina, o línea anorrectal, o línea dentada para algunos. Este recto va a guardar relación, ¿no es cierto? Por delante, ¿no es cierto? Se relaciona delante del sacrocoxis, por detrás de la fascia prostatoperitoneal en el varón, y en relación con la vagina y el útero de la mujer. Va a tener una relación con el peritoneo, ¿no? Con el recto, en el tercio superior con respecto al peritoneo. El tercio superior lo reviste, ¿no es cierto?, casi por completo, salvo la cara posterior. En el tercio medio, tan solo la cara anterior. Y en el tercio inferior no tiene revestimiento peritoneal. Va a tener, ahí está la túnica serosa que vendría a ser el peritoneo, va a tener una túnica muscular de fibras longitudinales y circulares, va a tener una túnica submucosa y va a tener una túnica mucosa. En la túnica mucosa yo voy a observar tres válvulas en el recto, conocidas como válvulas rectales o válvulas de Houston: superior, media, inferior, ¿no? Entonces la superior y la inferior están en el lado izquierdo y la media está en el lado derecho. Por eso que algunos autores dicen, son tres válvulas de Houston, superior, media, inferior, y otros autores dicen, son dos válvulas de Houston derechas, que son la superior y la inferior, e izquierda, que es, no vendría a ser la, perdón, derecha, que vendría a ser la media, e izquierda, que vendría a ser la superior y inferior. Este de aquí vendría a ser la línea dentada, o lo que vendría a ser la línea anorrectal, que es el límite inferior del recto y el límite superior del ano, ¿no? El ano es el extremo terminal del tubo digestivo, mide aproximadamente de 2 a 3 centímetros, otros autores refieren de 1.5 centímetros promedio, ¿no? En esta línea de unión vamos a encontrar nosotros lo que vendría a ser las columnas de Morgani, y entre columna y columna las válvulas semilunares de Morgani, a este nivel. Esto es muy importante porque guarda relación mucho con lo que vendría a ser las fístulas perianales y los abscesos perianales, que usualmente están en relación directa con las válvulas semilunares de Morgani. A este nivel también vamos a encontrar, bueno, la línea pectina, la línea de unión mucocutánea, la mucosa, capa de revestimiento interno del ano, ¿no es cierto?, la parte glandular, transicional y escamosa, que continúa con lo que vendría a ser con el perineo. Tenemos un esfínter, el esfínter interno a nivel del ano, que es involuntario, que es el engrosamiento de las fibras musculares circulares del recto, ¿no es cierto? El límite inferior de este músculo corresponde a la línea blanca de Hilton. El esfínter externo, que es el voluntario, ¿no?, que comprende tres grupos,
de fibras subcutáneo, superficial y profundo, y también que guarda relación directa con el músculo elevador del ano, ¿no? Que forma un embudo insertado en la pelvis confluyendo hacia el recto, efectivamente. La irrigación, evidentemente la irrigación del recto va a ser dada por las arterias rectales o arterias hemorroidales. Tenemos tres, superior, medio, inferior. La arteria hemorroidal superior o rectal superior, recuerden que viene a ser rama, ¿no es cierto? ¿De quién? ¿Ah? De la arteria mesentérica inferior. La arteria hemorroidal media viene a ser rama de lo que vendría a ser la arteria hipogástrica. Y la arteria hemorroidal inferior viene a ser rama de la arteria pudenda interna. Entonces, tienen que acordarse acá las ramas respectivamente, porque son tres pares de ramas. Ahora, la parte venosa, las venas hemorroidales también tenemos superior, media e inferior. Y evidentemente el drenaje va a ser distinto en cada una de ellas, ¿no? También tenemos la inervación simpática, dada por el plexo presacro o nervio hipogástrico, ¿no? Que da origen a los plexos pelvianos, y la parasimpática, dada por el plexo sacro, que proviene del parasimpático sacro y sus ramas, a este nivel. Hablemos de la arteria hipogástrica. La arteria hipogástrica o ilíaca interna, tenemos que hablar evidentemente de la arteria aorta abdominal. Ya sabemos que la arteria aorta abdominal, el límite superior vendría a ser el diafragma. Cuando pasa la arteria aorta torácica al diafragma, se convierte en arteria aorta abdominal. Y esta arteria aorta abdominal da ramas, ¿cierto?, en la cavidad abdominal. Y a la altura de L4, esta arteria aorta abdominal se bifurca, se divide, ¿no?, en arterias ilíacas primitivas o comunes, derecha e izquierda. Esta arteria ilíaca primitiva o común, a la altura de la articulación sacroiliaca, se vuelve a bifurcar en ilíaca externa e ilíaca interna o hipogástrica. Esta arteria ilíaca interna o hipogástrica tiene un trayecto común, aproximadamente de 2 a 4 centímetros, es corto, ¿no? Hay una clasificación, hay varias clasificaciones para estudiar la arteria hipogástrica o ilíaca interna. Un tronco anterior, un tronco posterior, ¿sí? O estudiarla de acuerdo a ramas intrapélvicas parietales, entre ellas tenemos la rama iliolumbar y la rama sacrolateral. Viscerales, la umbilical, la vesical inferior, la hemorroidal media, la uterina y la vaginal en el caso femenino, y las extrapélvicas, la obturatriz, la glútea, la isquiática y la pudenda interna. Entonces hablemos, la iliolumbar, ¿no es cierto?, es una rama que regresa y se va hacia la región lumbar y abre, o se abren dos ramas, una anterior y una posterior, envolviendo así al músculo psoas y también al cuadrado de los lomos. La sacra lateral, se dice que tan solo tenemos una arteria sacra lateral, pero otros autores, y se describen los cadáveres, que hay dos arterias sacrolaterales, una superior y una inferior. Y estas son las que se van a cruzar con la arteria sacra media, que proviene de la aorta abdominal. La arteria umbilical está obliterada. Recuerden que la arteria umbilical la hemos utilizado cuando hemos estado en estadio fetal, luego se oblitera. Luego viene la arteria vesical inferior, ¿no?, que va evidentemente a la vejiga. Pero hay que recordar que a veces no encontramos por separado la arteria umbilical y la arteria vesical inferior, sino encontramos un tronco, el tronco umbilico vesical, ¿ya? Luego tenemos la arteria hemorroidal media, ¿no?, la arteria uterina, que va a irrigar al útero respectivamente, y la arteria vaginal, que va a irrigar a la vagina. Las arterias extrapélvicas tenemos la arteria obturatriz, que ya sabemos que va por el agujero subpubiano junto con la vena obturatriz y el nervio obturador, ¿no? La arteria glútea, ¿no?, que vendría a ser la glútea superior, y isquiática, que vendría a ser la arteria glútea inferior, y la arteria pudenda interna. Esta arteria pudenda interna ahorita es trascendental porque esta arteria pudenda interna da ramas perineal superficial, perineal profunda para los músculos del periné, que es lo que hemos estudiado hace un rato, y sobre todo las terminales de la arteria pudenda interna. Las terminales de la arteria pudenda interna es la arteria dorsal del clítoris para irrigar al clítoris y dorsal del pene para irrigar al pene. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, la hipogástrica, esta es la iliolumbar, la que regresa y se va a la parte superior, ¿no es cierto?, lo que vendría a ser la vesical superior, la obturatriz, ¿no es cierto? Este es mi tronco umbilico vesical realmente, ¿no? La arteria pudenda interna
cuya salvedad es que sale por la escotadura asiática mayor y regresa por la escotadura asiática menor. Eso lo recuerden por el canal de Alcott, ¿cierto? La glútea inferior, ¿no? La glútea superior. La glútea inferior es conocida como isquiática, por si acaso. Y aquí están las arterias sacras laterales, superior e inferior. Y esta es la arteria rectal media. Igual acá tenemos la obturatriz, ¿no? La umbilical, la iliolumbar, las sacras laterales, la isquiática, la pudenda, la vesical inferior y la hemorroidal media. ¿No? Recuerden que la diferencia de las ramas entre femenino y masculino de la hipogástrica es que en este caso la arteria uterina y vaginal da la hipogástrica en el caso femenino, ¿cierto? Plexo lumbosacro. Al hablar de plexo lumbosacro tenemos que hablar de plexo lumbar. Ustedes ya han estudiado lo que vendría a ser plexo lumbar, tan solo es recordar. Está ubicado en la cara anterior de la pared posterior de la cavidad abdominal. Evidentemente está formado por las raíces de L1, L2, L3, L4, L5. Este plexo lumbar, estas raíces que dan ramas ascendentes y descendentes, van a formar ramas colaterales y dos ramas terminales. Las ramas colaterales tenemos el nervio iliohipogástrico, el nervio ilioinguinal, también o antiguamente conocido como nervio abdominogenital mayor, abdominogenital menor. Otras ramas colaterales tenemos el nervio genitofemoral y el nervio femorocutáneo lateral. Las ramas terminales tenemos dos, el nervio obturador, ¿no es cierto?, y el nervio femoral. Esos nervios, el nervio iliohipogástrico e ilioinguinal. El nervio iliohipogástrico e ilioinguinal van a perforar los músculos de la región anterolateral del abdomen. Quiere decir, de adentro a afuera, al transverso del abdomen, al oblicuo menor del abdomen y al oblicuo mayor del abdomen. Pero vamos a ver a quién va a inervar. Va a inervar netamente al músculo oblicuo interno o oblicuo menor del abdomen y al músculo transverso del abdomen, ¿no? Eso es en la parte a la inervación muscular. En la parte de la inervación cutánea, a la región glútea posterolateral e hipogástrica, ¿cierto? Y en el caso ya más sensitivo, lo que vendría a ser en la cara superomedial del muslo, en la raíz del pene, en lo que vendría a ser la bolsa escrotal, y en la vulva, el monte de Venus y los labios mayores en el caso femenino. Las otras ramas colaterales será el genitofemoral, ¿cierto?, cuyo segmento medular es L1, L2, va a ir a inervar al músculo cremaster y va a dar un ramo genital que va a ir al escroto anterior, al monte de Venus y a los labios mayores, ¿cierto?, y un ramo femoral que va a ir a la región superior y anterior del muslo. El nervio cutáneo femoral lateral, o femorocutáneo lateral también, va a nacer de la raíz de L2, L3 y va a ir a la cara anterior y lateral del muslo hasta la rodilla. El nervio obturador, que es el que pasaba por el canal subpubiano junto con la arteria y vena obturatriz, ¿no es cierto?, va a ser de la unión de todos los ramos anteriores, ¿no? Y va, recuerden, este nervio obturador perfora el músculo obturador interno, más no lo inerva el músculo obturador externo, al pectíneo y a los aductores y al recto interno, ¿cierto? Quiere decir a los músculos que estaban en la región interna del muslo, en otras palabras. Y a la cara medial del muslo también, la parte sensitiva de la cutánea. Estos dos nervios de acá, el femoral, ¿no es cierto? Recuerden, el femoral y el obturador son las ramas terminales. El femoral, ¿no?, es el nervio crural, que lo hemos ubicado nosotros en el triángulo femoral o triángulo de Scarpa y que daba sus ramas también para inervar la región, pues, del muslo, ¿no? El nervio del cuádriceps, del safenio interno y el nervio músculo cutáneo medial y músculo cutáneo lateral. El plexo sacro. El plexo sacro está localizado, ¿cierto?, a nivel de la región sacra. Se dice por delante del hueso sacro, por debajo, por delante del hueso sacro y por debajo de lo que vendría a ser el músculo piriforme, el músculo piramidal de la pelvis. Tiene ramas colaterales y una rama terminal. La rama terminal es la que sale por la escotadura asiática mayor, que es conocida como el nervio ciático, que ya lo hemos estudiado en el miembro inferior. Las ramas colaterales, ¿no es cierto?, son ramas que van a dar inervación a los músculos que tienen el mismo nombre. Tenemos nervio, ¿no es cierto?, del cuadrado femoral y nervio del gémino inferior para el músculo cuadrado femoral y
gémino inferior. Nervio piriforme para el músculo piriforme o piramidal de la pelvis. Nervio obturador interno y gémino superior. Obturador interno para el músculo obturador interno. Para el gémino superior, para el músculo gémino superior. ¿No? Nervios para el músculo elevador del ano y el músculo ano coccigio respectivamente. ¿Ya? Y luego tenemos lo que vendría a ser el importante, que es el nervio pudendo. Ese es el nervio más importante de todo el plexo sacro, ¿no? Con respecto a las ramas colaterales. El nervio pudendo va a dar nervios también, perineal superficial y perineal profundo. Esos nervios perineal superficial y perineal profundo son los que van a innervar todos los músculos que están en el perineo. ¿Ya? Entonces tenemos acá las raíces y la distribución respectivamente, ¿no? De lo que ya les expliqué hace un rato.